Muy buenos días a todas y a todos y muchas gracias por asistir a este acto de difusión que en otros años se ha llamado del máster en matemáticas y este año pues hemos llamado obviamente, como viene ahí en la noticia, jornada de difusión de los estudios de máster, porque claro, tenemos una gran novedad este año que ya no contamos con un solo máster. Antes es verdad que teníamos un máster en matemáticas con varias derivaciones, pero ahora ya tenemos una novedad para el curso que viene, que hay un segundo máster. Entonces, la jornada de hoy, nuestra idea es, y digo nuestra porque hay otros profesores que me van a acompañar en este acto, ya los iré presentando a medida que vayan interviniendo. Y como digo, nuestra idea en esta jornada de hoy es hablar, pues por supuesto, del máster en matemáticas, pero también del nuevo máster, que es el máster en estadística avanzada y ciencia de datos, ¿vale? Entonces, bueno, yo no he traído una presentación así en PowerPoint, no voy a poner una presentación en PowerPoint y dirás, ¿por qué no quieres trabajar ya para lo que te queda de decano? Hombre, no es por eso, sino porque me gusta que sepáis, además, todos los que estáis aquí y todos los que estéis viendo esto cuando lo veáis grabado, aunque sé que esta parte la daréis rápido, ¿no? Y diría lo más interesante, pero quiero que sepáis dónde está la información, ¿vale? No, prefiero, en vez de poner un PowerPoint, que enseñaros dónde está la información en la página web. Entonces, aquí está fácil, está en nuestra página web de matemáticas, que seguro que conocéis, ¿verdad? No me asustéis, decidme que sí, ¿vale? Vale. Y bueno, pues obviamente, ¿dónde va a estar la información de los másteres? Pues ahí hay un apartado, una pestaña que se llama titulaciones, pues ahí estará, ¿verdad? Bueno, pues si entramos en titulaciones, tenemos el desplegable, por supuesto aparecen nuestros queridos grados y dobles grados en primer lugar, pero aquí aparece el máster en matemáticas. Si entramos ahí, máster en matemáticas, en los dos másteres, aquí tenemos el de matemáticas y aquí tenemos el de estadística avanzada y ciencia de datos. Veréis que en los dos aparece primero una presentación y después trabajo fin de máster. Voy a ir viendo primero la presentación y ya después hablamos también un poco de, si acaso, qué es lo que viene del trabajo fin de máster, aunque eso es adelantarnos un poquito. Bueno, pues si entramos, esta es la página de presentación del máster en matemáticas. Aquí hay, bueno, un poco de introducción. La idea, ¿cuál es la idea de nuestro? Porque másteres en matemáticas hay muchos en distintas universidades españolas, hay distintos másteres. Algunos, y lo interesante es qué enfoque tienen esos másteres, porque en cada universidad el máster en matemáticas que se imparte suele tener un enfoque diferente, ¿vale? ¿Cuál es el enfoque de nuestro máster? El nuestro es un enfoque múltiple en el sentido de que abarca todas las áreas de las matemáticas. No es un máster centrado solo en un área, hay másteres en otras universidades que se centran a lo mejor en una o dos áreas. Y es un máster, digamos, generalista, pero enfocado a la investigación. Hay en otras universidades que los másteres que tienen de matemáticas pues están enfocados a aplicaciones a la industria o están enfocados hacia la docencia o hacia otras áreas. El nuestro realmente es un máster enfocado hacia la investigación, lo que se llamaría un máster de iniciación a la investigación. Para ello, en este máster en matemáticas participamos pues prácticamente todos los matemáticos de la Universidad de Sevilla. Diréis, claro, estamos en la Facultad de Matemáticas, sí, pero aparte de la Facultad de Matemáticas hay otros departamentos que no están propiamente dicho en la facultad, pero que también investigan y también están formados por matemáticos, en particular los departamentos de Matemática Aplicada 1 y Aplicada 2. Hay más matemáticos en otros departamentos, pero estos dos departamentos se unen a los 6 departamentos de la facultad y forman parte también de este máster, ¿vale? Igualmente, como ya se os dirá, se os hablará un poco después también del programa de doctorado, hay un programa de doctorado que se llama Doctorado en Matemáticas, donde intervienen también estos otros dos departamentos, ¿vale? Entonces, áreas que se tratan, como ya he dicho, pues la idea de este máster es que haya una diversidad de asignaturas y de áreas para que, como esto va enfocado fundamentalmente a la investigación en matemáticas, para que el que vaya a hacer después un doctorado en matemáticas, pues encuentre asignaturas del área en la que va realmente a investigar después. Eso es lo que, digamos, la idea general. Y también con esa idea, pues se configuró un máster que es muy flexible, ¿vale? En particular, nuestro máster universitario en matemáticas, que le llamamos MUN, como muchos sabréis, una de las grandes características que tiene y por lo que es más valorado es porque prácticamente todas las asignaturas son optativas. ¿Y eso por qué se configuró así? Para que el estudiante que vaya a estudiar, yo quiero hacer un doctorado en álgebra, pues que pueda coger las asignaturas más afines a aquello que quiere estudiar. Yo quiero hacer un doctorado en estadística, pues coge las asignaturas más afines a lo suyo. Entonces se configuró el máster sin asignaturas obligatorias, salvo el trabajo fin de máster realmente, para que hubiera más diversidad. Esto se ve muy bien en... Bueno, aquí hay un disclaimer.
¿Qué pone ahí? Bueno, pues que a los estudiantes de nuevo ingreso que se aseguren de poseer conocimientos en matemáticas. Yo sé que diciendo esto aquí en la Facultad de Matemáticas no tiene mucho sentido, pero es que no todo el que pide el máster en matemáticas después ha estudiado matemáticas. Y nos encontramos después con sorpresas un poquito curiosas, vamos a dejarlo así, ¿vale? Entonces el disclaimer está, si vas a solicitar el máster en matemáticas, asegúrate de que sepas matemáticas. Vale, aquí no hace falta decirlo, pero os aseguro que en otros sitios sí. Bueno, aquí tenemos mucha información, pero quizás lo más útil a esta primera visión introductoria es ver el plan de estudios, porque aquí se refleja perfectamente lo que estoy diciendo. Si os fijáis, el plan de estudio consta de 60 créditos, un curso en general. Pregunta que a veces me hace, ¿y se puede hacer en más de un curso? Sí. ¿Vale? Los mínimos en la Universidad de Sevilla, sí, las normas de matrícula establecen un número mínimo de créditos de los que hay que matricularse, que es el 50%. O sea, por lo menos hay que hacer 30 créditos. Pero si alguien prefiere, o por cualquier cuestión, no quiere terminarlo todo el primer curso, quiere dedicarle 2 cursos al máster, lo puede hacer. Eso no es ningún problema. Bueno, entonces aquí veis cómo el máster consta de 3 módulos. Módulo, en fin, son matemáticos. Módulo 1, 2 y 3, ¿vale? El módulo 1 son 42 créditos que son todos optativos, son todas asignaturas optativas. La mayoría de 6 créditos, algunas de 3, ¿vale? 6 por 7, 42, hasta ahí llegamos todos, ¿verdad que sí? Luego, en general, 7 asignaturas. Y diréis, bueno, si hago de 3 son más, obviamente, ¿vale? Después, ahora os cuento de qué va el módulo 2, que tiene 9 créditos, y el trabajo fin de máster constituye el módulo 3. El trabajo fin de máster, obviamente, sí es obligatorio y tiene otros 9 créditos. Eso suma un total de 60. Asignaturas optativas, pues aquí podéis ver un poco, tenéis todo el cuadro de asignaturas que hay, que están ordenadas alfabéticamente, primero por cuatrimestre y dentro de cada cuatrimestre alfabéticamente. Ay, curiosamente he señalado la que yo imparto, pero bueno, eso no era por hacerle más, por remarcarla, es que se me ha quedado ahí el puntero, no es por nada más. Ahí veis el número de créditos, casi todas son de 6, hay algunas de 3, y hay, como veis, de todo: algorítmica, análisis funcional, análisis real y armónico, ecuaciones en derivadas parciales, geometría algebraica, geometría semirriemanniana, lógica, minería, estadística de datos, modelado y predicción estadística, optimización. En fin, no las voy a leer todas, pero como veis hay materias de todo tipo y de todas las áreas, ¿vale? En el segundo cuatrimestre también. En el segundo cuatrimestre hay menos asignaturas en el segundo cuatrimestre en general, porque se entiende que en el segundo cuatrimestre es cuando uno se enfoca más en ir terminando ya el TFM, ¿vale? Ahora explico un poco también del TFM. ¿Qué es lo que ocurre con el módulo 2 que he dicho? Porque, bueno, aquí ya hemos puesto incluso el trabajo fin de máster, ¿no? Aparece ahí de 9 créditos obligatorios. ¿Y el módulo 2 qué ocurre? Pues el módulo 2 tenía, como hemos visto antes, 9 créditos y hay 2 opciones. Hay que hacer una de ellas, al menos. Es decir, o bien introducción al trabajo fin de máster o bien prácticas externas. O sea, se ofrece la oportunidad de hacer prácticas en el máster y se ofrece la oportunidad de hacer esta asignatura. ¿Esta asignatura qué es? ¿Qué es esta introducción al trabajo fin de máster? Pues simplemente es una forma de hacer el trabajo fin de máster más largo. En vez de hacer un trabajo fin de máster de 9 créditos, hacerlo de 18. Pero esta asignatura ni tiene clases regladas, básicamente lo que recoge es el trabajo de tutorización de un trabajo de fin de máster más largo, ¿vale? No tiene clases regladas, ni exámenes, ni nada, y la calificación de esta asignatura es la misma que la del TFM. Sí, cuando leáis el TFM tenéis una nota, pues se pone la nota en los 2 sitios, al que lo coge, ¿vale? Pregunta típica que me suelen hacer a veces: bueno, es que me interesaría hacer las 2 cosas. ¿Puedo hacer las 2? Sí, pero cuidado, si hacéis las 2, hacéis 9 créditos de más. Lo que no se puede hacer es coger 9 créditos de aquí y no coger los de las optativas. O sea, hay que hacerlo además de los 42 créditos. Os aseguro, todos los años hay alguna matrícula que arreglar. Que alguien ha cogido, en vez de 42 créditos, ha cogido 9 de esos 42 como una de estas asignaturas, habiéndolas cogido las 2. En fin, siempre todos los años hay alguna matrícula que arreglar y hay que explicar. No, esto si alguien quiere, porque le interesa hacer las 2, lo puede hacer, pero que sepa que está haciendo 9 créditos más. Igual que los 42 créditos de optativas son el mínimo, ¿sabéis? De optativas se pueden cursar tantas como queráis. Si alguien dice, es que me interesan todas, me encantan todas y las quiero hacer todas, podéis, ¿vale? Bueno, esta es la estructura básica del máster. Como he dicho antes, aquí en titulación, máster universitario en matemáticas, y hay una pestaña también del trabajo fin de máster. Aquí esta pestaña del trabajo fin de máster estoy todavía trabajando en ella, ya está más o menos encauzada, pero me falta hacer algunos detallitos. Esta pestaña va a ser común a los 2 másteres. Va a ser común a los 2 másteres. La idea es que en vez de hacer una página para un máster y otro, porque la normativa
para el trabajo fin de máster es la misma, ¿vale? En la facultad. Con lo cual, la idea es que esta pestaña sea común en los dos y ahí vais a tener toda la información. Lo primero que se hace aquí son las normativas, que están, bueno, una de ellas está muy reciente, se publicó en julio del año pasado, vamos, hace casi un año. Se reformó la normativa interna, con lo cual está súper reciente. Entre otras cosas, se reformó porque ahí en esa normativa solo hablaba del máster en matemáticas y quitamos lo de máster en matemáticas para que sirviera para cualquier máster de la facultad, ¿vale? Aquí se ponen los calendarios, en fin, bueno, pues un poco, si estáis acostumbrados a ver la página de los trabajos fin de grado, pues esto es un poco lo mismo, estoy poniendo la misma cosa. Después aquí está la asignación de tema y tutor. Normalmente en el máster en matemáticas la idea es que los distintos departamentos que participan, aquí solo está información, como veis, para el máster en matemáticas pondremos lo mismo para el máster en estadística este año, pondremos las dos, las ofertas de los dos. Entonces los departamentos aquí, para los TFM es algo diferente que en el TFG. En el TFG sabéis que sale una lista de temas, algunos se asignan por acuerdos, otros ya por una asignación por notas, ¿vale? Pero que normalmente sale una lista ya de temas de TFG con su tutor y todo, ¿vale? En un máster lo hacemos de una manera un poquito distinta, que es más flexible. Los distintos departamentos hacen una oferta de líneas, ni siquiera de trabajos concretos, sino de una línea de trabajo en la cual pueden enmarcarse varios trabajos. Y entonces, dentro de la línea que uno quiera, pues va a hablar con los profesores encargados de esa línea y ya se concreta el TFM, ¿vale? Con lo cual digo que es una cosa bastante más flexible. Entonces aquí se pone la lista, ¿veis? Como aquí también incluyo los departamentos de matemática aplicada 1 y 2, que suelen pueden dirigir también bastante este TFM. Y bueno, aquí está, no voy a detallarlo, pero aquí tenéis todo el procedimiento hasta que se lee el TFM, hasta que se deposita y se defiende, y está todo ordenado, el procedimiento, con también los distintos formularios que habría que ir entregando, ¿vale? Entonces esto lo reformé el año pasado, para que estuviera claro que está todo por orden cronológico, qué es lo que tengo que hacer, cómo se me asigna el trabajo. Una vez que ya lo tenga, cómo lo deposito, cómo se lee, está todo ahí, creo que bastante claro, ¿vale? Obviamente, lo hacemos todo también a través de la aplicación Terminus, ¿vale? Con lo cual, supongo que los que estáis aquí estaréis en cuarto. ¿Sois de cuarto la mayoría? Bueno, los que estáis de cuarto ya sabéis lo que es el TFG, estáis en ello, ¿verdad? Lo estáis disfrutando, ¿eh? Bueno, pues también sabréis lo que es Terminus, ¿vale? Es fácil, la verdad que funciona bastante bien. Bueno, sobre este máster en principio, no voy a decir mucho más, después intentaremos tener un turno de preguntas, que creo que es lo más interesante, y si alguien tiene dudas, pues que me lo diga. Y voy a pasar al siguiente de los másteres, pero no va a ser todavía el de estadística, que sé que estáis muchos de ellos esperando, sino que voy a comentar un poco del doble máster que tenemos con el MAES, ¿vale? Que no sé por qué me ha cogido mal aquí. A ver, un momentito, que no me ha cogido, creo. Aquí. Vale, que está marcado ahí, trabajo fin de máster. Aquí. Presentación, ¿vale? ¿Qué es lo que... ¿Sabéis lo que es el MAES? El MAES es el máster para enseñanza en secundaria, formación profesional, enseñanza de idiomas, etcétera, etcétera. Nombre muy largo que yo nunca me sé, pero bueno, pues aquí se llama MAES en la Universidad de Sevilla y ya está, ¿vale? Entonces, sabéis que en el MAES hay un máster, hay una especialidad de matemáticas, que es la que se debe cursar para optar a ser profesor de matemáticas en secundaria y bachillerato, y nosotros tenemos un doble máster con el MAES, del MUN con el MAES. ¿Cuál es la idea? La idea es para aquellas personas que quieren hacer el MUN porque quieren enfocarse a la investigación, pero de todas formas quieren tener hecho el MAES por si en un momento dado deciden dedicarse a opositar y sacar una plaza de profesor de secundaria. Y también, en el otro sentido, personas que tienen muy claro que lo que quieren es sacar una plaza de profesor en secundaria y dedicarse a la docencia en secundaria, pero quieren estudiar algo más de matemáticas. ¿Por qué no? Tener más conocimiento de matemáticas, que no son cosas incompatibles, ni mucho menos. Entonces, bueno, aquí se describe todo y voy a ir justamente a este documento que me parece que es lo más claro. ¿Cómo se haría este doble máster con el MAES? Pues realmente es un doble máster que se hace en año y medio. Una doble titulación se hace en año y medio. Y aquí hay dos cosas muy importantes. Como en las dobles titulaciones, si algunos sois de doble grado lo sabéis, no hay un título, no te van a dar un título de doble máster en, sino lo que te van a dar es los dos títulos de máster.
Es decir, en ese año y medio, si tú haces el máster en matemáticas por un lado y el MAES por otro, son 2 años. Y al final tienes 2 títulos. Pues si sigues este itinerario, vas a tener también los mismos 2 títulos, pero en vez de en 2 años, en año y medio. ¿Vale? Aquí podéis ver cómo se ven en los 2 primeros cuatrimestres. Básicamente se hace todo lo que hay que hacer del MAES. El primer curso se hace todo lo que hay que hacer del MAES. Aquí módulo genérico, módulo específico. Y se completa con algunas asignaturas optativas del MUN. Como se ve ahí, aquí está el practicum del MAES, TFM del MAES. Aquí sí, cuidado, en este doble máster hay que hacer 2 TFM. Hay que hacer un TFM del MAES que se hace el primer año y hay que hacer el TFM del MUN que se hace en el segundo año. No hubo manera, bueno, de todas formas, con la legislación actual, en cualquier doble titulación habría que hacer 2 trabajos fin de estudio. Nosotros todavía tenemos, bueno, no voy a decir lo que esto se graba, pero en este máster ya desde el principio se vio que había que hacer 2 TFM porque son de naturaleza muy diferentes. El TFM del MAES y el TFM del MUN no tienen nada que ver, ¿vale? De hecho, el del MAES se suele hacer en Word. Nosotros, el del MUN obviamente se hace en látex. Vamos a ver, Word, por favor. Vale, bueno, aquí veis que entonces eso, pues se hace, todo lo que hay que hacer del MAES se hace en el primer año y se completa con algunas asignaturas optativas del MUN. Y en el último cuatrimestre, pues lo que se hace serán los créditos restantes del MUN y el TFM del MUN. La idea es que esto se acaba en el primer cuatrimestre, incluso este TFM del MUN, que es solo de 9 créditos, porque la otra asignatura, ¿os acordáis? Lo de introducción al TFM, realmente en este itinerario, como se hace el practicum del MAES, este practicum después se reconoce por las prácticas del MUN. Entonces, por eso no hay que hacerlo de introducción al TFM en este caso. Este es un TFM más cortito, de 9 créditos, y hay una convocatoria para leerlo en enero-febrero. Con la idea de que si ese mismo año hay oposiciones a secundaria, podáis tener toda la documentación lista antes de inscribiros en las oposiciones, ¿vale? Con lo cual creo que el trato está bastante bien. Sí, hay una cosa muy importante y lo tengo que decir, por si alguien de los que estáis aquí lo estáis pensando o alguien que vea el vídeo lo está pensando. No se entrega, en una doble titulación, no se entrega ninguno de los títulos hasta que se ha terminado todo. Aunque el primer año hayáis hecho todo lo que tenéis que hacer del MAES, no se os dará el título del MAES hasta que hayáis hecho lo que falta del MUN en el segundo año, en el tercer cuatrimestre. Y esto lo digo porque hemos tenido muchos problemas al respecto. O sea, hemos tenido algunos casos de gente que ha dicho, bueno, yo ya he hecho lo del MAES, que es lo que quería, dame el título del MAES y lo del MUN ya veré si lo hago. No, no funciona así. El doble máster, igual que los doble grados, no se entrega ninguno de los 2 títulos, aunque hayáis hecho todas las asignaturas que corresponden a una de las titulaciones, no se entrega el título hasta que se tienen todo completo. Y se entregan entonces los 2. ¿Vale? Bueno, esto sería un poco lo que os quería contar de los 2 primeros, del primer máster, el máster en matemáticas, y de la primera, digamos, derivación, que sería este doble máster MAES-MUN. ¿Qué vamos a hablar ahora? Pues si veis en la lista de másteres, tenemos también un doble máster internacional en análisis y modelado. Entonces, le voy a ceder la palabra al profesor Manuel Luna, que supongo que todos conoceréis, que además es coordinador del grado en matemáticas, pero que ese es nuestro gran especialista en este doble máster. Este es un doble máster europeo que se hace en colaboración con otras universidades europeas y le voy a ceder la palabra a Manuel porque aparte de todo es quien lo diseñó o estuvo en el grupo de personas que lo diseñaron. Por lo tanto, creo que es la persona idónea para que os explique perfectamente de qué va esta opción que también es muy buena. Muchas gracias, Alfonso. Un segundo. Para ver, mostrar en modo lectura, ¿no? Modo pantalla completa, perdón. Bueno. ¿Puedo utilizar este micrófono? Vamos, de todos modos creo que dentro de un momento, cuando hable un poco, el micrófono quizás esté de más, a no ser que me digan lo contrario. Porque como no tengo costumbre de hablar con micro, cada vez que me gire probablemente me deje el micro atrás. Voy a intentar no hacerlo. Si fuera el caso, hablaría en voz alta y eliminaríamos el micro si se graba bien. Bueno, pues gracias, Alfonso, por la presentación.
Como acaba de decir Alfonso, mi nombre es Manuel Luna, muchos me conocéis, ahí tenéis mi dirección de correo electrónico, pertenezco al Departamento de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico, y yo os voy a hacer aquí una breve presentación de estas dobles titulaciones. Aquellos que estéis interesados en conocer más detalles o en ampliar la información, no tenéis más que escribirme un correo y concertamos una reunión. Bueno, estas titulaciones de doble máster internacional se ofrecen desde el curso 2018-2019. ¿Y por qué se ofrecen estas titulaciones? Porque en aquellos años fuimos conscientes de que había una gran demanda por parte de empresas de matemáticos. Los matemáticos ya no solo nos dedicábamos a dar clases, sino que de repente éramos también demandados por empresas y por muchos sectores de la sociedad. Hacía falta una formación especializada en matemáticas aplicadas. Y un grupo de universidades europeas decidimos montar estas dobles titulaciones en análisis y modelización matemática. ¿Qué universidades nos pusimos de acuerdo para ofrecer estas titulaciones? Pues la Universidad de Augsburgo en Alemania, la Universidad de Nápoles Federico II en Italia, Rouen en Francia, la Universidad Estatal de Tomsk en Rusia y la Universidad de Sevilla. Y a continuación os voy a contar o describir brevemente en qué consisten. Pero antes quiero destacar algunas cosas que son importantes para entender aspectos que voy a destacar después. La Universidad de Sevilla era la única universidad que ofrecía un máster de un año. Aquí tenemos grados de 4 y máster de un año. Lo más usual desde mi punto de vista, o al menos con todos estos socios, es que ellos tienen grados de 3 años y títulos de másteres de 2. Esto marca una diferencia importante y coloca a la Universidad de Sevilla en una situación un poco especial. Pero yo voy a empezar describiendo las dobles titulaciones como si hablara de alumnos alemanes o alumnos franceses. Y después haré alguna salvedad para los alumnos de Sevilla. ¿Cuál era la idea de estas dobles titulaciones? Pues ofrecer a los estudiantes la posibilidad de conseguir 2 títulos de máster de 2 de las universidades en solo 2 años. Es decir, en el tiempo en el que se tardaba en conseguir un máster, conseguir 2. ¿Qué es lo que había que hacer? Bueno, pues en primer lugar hay que defender un trabajo fin de máster de 30 créditos. ¿Por qué? Porque todas las universidades asociadas, salvo la de Sevilla, tienen un máster que ocupa todo un cuatrimestre y que equivale a 30 créditos. Si nosotros queremos que un estudiante que estudie en Sevilla se le reconozca un título en Alemania, debe de presentar un trabajo fin de máster de 30. El nuestro, como ha dicho Alfonso hace un momento, es un trabajo fin de máster de 9 más 9, 18. No nos lo van a reconocer. Pero los estudiantes, para conseguir el doble título, tienen que defender un trabajo de 30 créditos. La estructura general, ¿cuál era? Que un alumno que empezaba, por ejemplo, en Alemania, estaba el primer año completo en Alemania. El primer cuatrimestre del segundo año, del segundo curso, el tercer cuatrimestre, hacía una movilidad, pongamos en Italia, de un cuatrimestre. Y el cuarto cuatrimestre y último lo dedicaba a la elaboración del trabajo fin de máster. Entonces había unos requisitos, que era que el estudiante en la universidad de origen, que empezaba en Alemania, tenía que hacer allí al menos 60 créditos, entre el primer año y el cuarto cuatrimestre. Tenía que defender el trabajo fin de máster de 30 créditos, en Alemania o en Francia, codirigido por un profesor de cada universidad. Y cuando hacía la movilidad, cuando el estudiante alemán, por ejemplo, iba a Francia, allí tenía que hacer un mínimo de 15 créditos. En el cuatrimestre que estaba no tenía necesidad de hacer 30, pero había un mínimo de 15. Las clases eran en inglés o en el idioma local, si todos los estudiantes estaban de acuerdo. Vais a Italia y os defendéis con el italiano, o en Francia con el francés, mejor que con el inglés. Bueno, pues las clases en Italia podían ser en italiano, pero como regla general debían de impartirse en inglés. Los estudiantes solo pagaban tasas de matrícula en sus universidades de origen. Esto era algo interesante, sobre todo para nosotros que solo tenemos un año, ¿no? No tenemos que pagar por tantos créditos, pagaríamos en todo caso por menos. Y otra cosa que lo hacía también interesante es la asistencia de becas de movilidad de Erasmus. Tenemos 5 becas con cada uno de los destinos, becas prioritarias. Normalmente no se cubren, porque no tantos estudiantes hacen este doble máster. Bueno, pues este era el esquema general del doble máster para un estudiante de una universidad, pongamos, de Alemania. ¿Qué ocurría con la Universidad de Sevilla? Solo tenemos un año de máster, es cierto, pero en cuarto de grado
tenéis asignaturas o tenemos asignaturas que son equivalentes o incluso a veces más complejas que algunas de las asignaturas que aparecen en el primer año del máster. Así que decidimos jugar con esas asignaturas para intentar compensar y poder facilitar que el estudiante de Sevilla hiciera el doble título, no en 2 años, porque eso no nos parecía muy interesante. Vosotros podéis hacer en 2 años 2 titulaciones, primero una, un máster de 1 año, y después otro. Cuando uno hace una doble titulación, no quiere hacer las 2 secuencialmente, quiere intentar hacerlo en menos tiempo. Así que conseguimos una serie de ventajas para los estudiantes de Sevilla. Podemos utilizar hasta 30 créditos de las asignaturas de cuarto de grado, con lo cual podemos terminar la doble titulación no en 2 años, sino en 1 año y medio. Y eso está muy bien, no solo porque quitamos un cuatrimestre, sino porque terminamos en el tercer cuatrimestre, terminamos a principio de año. Eso nos permite participar en convocatorias de becas, de contratos, que se abren a principio de años. Cosa que no podría ocurrir si tuvierais que estar los 2 años completos. En ese caso podíais estar un poco en desventaja respecto a un estudiante que hiciera el máster de 1 año, ¿verdad? Solo tiene 1, pero al año siguiente ya tiene su título para poder intentar conseguir una beca. Vosotros tendréis que esperar 1 año más. No, como termináis en 1 año y medio, prácticamente podéis acceder a todas esas convocatorias. Es decir, no era solo una cuestión de tiempo, sino una cuestión también de posibilidades. Los estudiantes de Sevilla, bueno, de esta manera pueden concluir el programa en 3 cuatrimestres. La idea entonces, ¿cuál sería? Estar el primer curso en Sevilla y el tercer cuatrimestre ir a una de las universidades asociadas. El trabajo fin de máster, eso sí tenemos un inconveniente, hay que defenderlo fuera, porque nosotros no podemos dar másteres de 30 años, hay que conseguirlo fuera. Y nuestro máster, como decía Alfonso, es un máster generalista. Para que el máster tuviera cierto perfil en análisis y modelización matemática, se recomiendan, preferentemente, se indica ahí, destaca la palabra preferentemente, el hacer asignaturas de estas tablas. Estas tienen un carácter más obligatorio y estas un carácter más optativo. Pero uno podría hacer, además de estas, otras asignaturas que no están ahí. Lo importante es que tenga un número considerable de créditos entre las asignaturas que se muestran en esas tablas. Bien. ¿Cuál es un posible itinerario? Bueno, un posible itinerario, este es el itinerario que están siguiendo los estudiantes, algo parecido a esto, que quieren hacer la doble titulación. Vamos a ver. El primer año no es necesario que el alumno se matricule del trabajo fin de máster, porque lo va a hacer su segundo año, en el tercer cuatrimestre, probablemente, como lo han hecho todos hasta ahora, como alumno Erasmus. Entonces, uno se matricularía ese segundo año. ¿Cuál es el número de créditos que os ha dicho Alfonso hace un momento que tiene que hacer un alumno del máster Moon? Tiene que hacer 42. Normalmente los estudiantes se matriculan de 42 créditos. El primer cuatrimestre están tanteando a los profesores que le están dando cursos, ven un tema que les atrae, se acerca al profesor, le propone que sea su tutor y comienzan a trabajar. Igual que ocurre en el trabajo fin de grado, que la mayoría de los estudiantes suelen dedicar un mayor tiempo en el segundo cuatrimestre, algo parecido ocurre con los trabajos fin de máster. ¿Qué es lo que están haciendo los alumnos que optan por este? Bueno, pues no hacen 42, hacen 48, hacen 6 créditos más. Es un poquito más, no es mucho más, teniendo en cuenta que el alumno el primer año no va a tener que defender un trabajo fin de máster, no se va a tener que poner delante de un tribunal, no va a tener que redactarlo. Eso sí, a los estudiantes lo que les recomendamos es que, esto es la matrícula real, ¿no?, pero ya empiece a trabajar ese primer año en Sevilla en su trabajo fin de máster. Lo que no podemos es llegar a Alemania en un cuatrimestre, hacer unos cursos y encima quitarnos el trabajo fin de máster. Es decir, nos vamos a trabajar menos para conseguir un doble máster que un alumno que solo haga el MUN. Entonces, comienza a trabajar aquí, contacta con un tutor, tiene un tema, contactamos con un tutor extranjero y empezamos ya a trabajar. De tal manera que cuando llegamos al año siguiente a hacer la movilidad, ya hay un trabajo recorrido. Los trabajos de 30 créditos, mi experiencia es que no son muy distintos de los trabajos de 18 créditos que vais a tener que hacer en el Master Moon. Son muy parecidos. No penséis que es el doble de trabajo, no. Aquí exigimos mucho quizás, o fuera exigen menos. Lo podéis ver como queráis. El tercer semestre hay que hacer un mínimo de 15, pero yo he supuesto que un alumno en cuarto de grado solo ha hecho pocos créditos en materias relacionadas con la temática del máster. A lo mejor ha hecho más asignaturas teóricas y
contado solo va a poder utilizar de hasta los 30 créditos que puede utilizar, solo 18, 3 asignaturas. Esas se las reconocemos como si fueran parte del máster. Los alemanes, los franceses, todos los demás socios la aceptan. Bueno, pues cuando hace su movilidad, hace unos 24 créditos. Hay un mínimo de 15. Lo que los estudiantes hacen es unos 24. Y estas cantidades, por supuesto, no son obligatorias, es solo son indicativas. Y he indicado aquí, no es que se vaya a matricular, pero allí el alumno termina o concluye la redacción de trabajo fin de máster y allí también lo defiende. De tal manera que, al menos contando el trabajo del estudiante, 48 créditos más el trabajo que ha dedicado al trabajo fin de máster, igual que un alumno del MUN, 18 créditos, no lo ha presentado, pero ha trabajado igual, suma 66, los 24 de matrículas más los 12 del resto de trabajo suman 36, y junto con estos 18, así justificamos a las demás universidades europeas que nuestros estudiantes han hecho 120 créditos, y de esa manera obtienen 2 títulos de máster. El máster por nuestra universidad, el máster MUM, y el máster de la universidad donde han realizado la movilidad. Para terminar, algunos factores o algunos detalles importantes que os llamo la atención si optáis por hacer este doble máster. Debéis de estar atentos a la ayuda de movilidad de Erasmus. Vosotros el año que viene empezáis a hacer el máster MUM y si os planteáis hacer el doble máster, el año que viene pedís o solicitáis la beca Erasmus. Hay un doble máster de física que el primer cuatrimestre es en Sevilla y el segundo ya es fuera. Eso obligaba a los alumnos a pedir la beca cuando estaban en cuarto de grado, porque lo tienen que pedir para el año siguiente. Vosotros no, vosotros lo pediréis el año que empezáis a hacer el MUM. Pero hay que estar atentos, que no se os vaya a pasar. Son prioritarias, se consiguen, pero hay que pedirlas. Quien vaya a hacerlo debe de iniciar a hacer el trabajo fin de máster el año que está aquí en Sevilla. Si no, lo va a tener muy complicado. Todos los que han hecho el doble máster lo han hecho y han cumplido los plazos, pero han trabajado antes. Han llegado allí teniendo contactos con profesores y teniendo algo de trabajo fin de máster ya realizado, ya pensado, ya trabajado. Atención a posibles modificaciones o ampliaciones de matrícula. Vamos a ver, vosotros cuando vayáis a matricular de doble máster, os vais a matricular en realidad del máster MUM. Vosotros vais a ser alumnos del máster MUM. Lo que ocurre es que os vais a matricular de unos créditos, no vais a matricular necesariamente del trabajo fin de máster, o al contrario, lo mismo empezáis como estudiantes de máster MUM que no os planteáis en ningún momento hacer la doble titulación. Pero puede ocurrir que en algún momento decidáis hacerlo. Mira, esto está yendo bien, voy a hacerlo. Sería fácil modificar la matrícula, pasar de 42 créditos, coger alguna asignatura más y ya podríais acceder al año siguiente a ir fuera. Y al contrario, un estudiante que tenga muy claro hacer el doble máster, no se matricula del trabajo fin de máster, se matricula de 48 créditos, si en algún momento cambia de opinión, puede modificar la matrícula y reconducir su título. No es que por hacer el doble máster esté renunciando a cumplir los requisitos del MUM, los está cumpliendo de sobra. Está haciendo 48 créditos, no 42. Es una diferencia con lo que decía hace un momento Alfonso. Cuando un estudiante opta por una doble titulación, hasta que no termina las 2 titulaciones, no tiene los 2 títulos. Pero aquí es un poco distinto, porque el alumno va a hacer 48 créditos en curso cuando un estudiante no lo hace 42. El estudiante está cumpliendo con creces con lo que se pide. Es decir, aquí hay mucho margen para cambiar de opinión, acercarnos al máster o alejarnos según nuestra conveniencia, según nuestras necesidades, según nuestros intereses. Es algo que, en mi opinión, debéis de tener siempre en mente como una posibilidad. Y bueno, simplemente ya para terminar y no alargarme ya más, que no estoy mirando la hora, pero creo que llevo ya un buen rato, os vuelvo a recordar cuáles son mis datos por si queréis contactar conmigo y ampliar información. Muchas gracias por atenderme. Bueno, pues, muchas gracias, Manuel. Yo creo que se me oye con este. Ahí, ¿va? Perfecto. Y bueno, pues vamos a seguir. Y ya que Manuel nos ha introducido este doble máster europeo, pues voy a hablaros muy brevemente. Voy a hablaros muy brevemente de que tenemos también un doble máster iberoamericano, ¿vale? Lo tenemos también, lista de titulaciones, está por aquí, ¿vale? Este es un doble máster iberoamericano, en este caso con la Universidad de Chile. Y sí, la universidad se llama así, no es Universidad de Santiago de Chile, es Universidad de Chile, ¿vale? Entonces, ellos tienen un máster que se llama máster en Ciencias de la Ingeniería, mención Matemáticas Aplicadas, ¿vale? Entonces nosotros hicimos un acuerdo creo que fue hace 3 años, hicimos un acuerdo de nuestro máster de matemáticas con el de allí.
La idea lo resumo mucho porque la estructura es muy parecida. Aquí tenéis en la página web, tenéis la información sobre cuál es el plan de estudio de allí y demás. Pero bueno, voy a ir un poco aquí a lo que haría un alumno de Sevilla, el itinerario que tendría que seguir. Entonces, la idea es parecida a lo que nos ha contado Manuel Luna, pero es incluso más sencillo, También se estructura en 3 cuatrimestres, es decir, el que quiera hacerlo, pues hace los 2 primeros cuatrimestres aquí en Sevilla y el tercer cuatrimestre, pues lo hace en Chile, ¿vale? Está al año siguiente. ¿Qué es lo que tiene que hacer? También tiene que leer el trabajo fin de máster, hay que leerlo allí también, por lo mismo, porque allí tienen trabajos de fin de máster de más crédito que el nuestro. Y vuelvo a decir lo mismo, la misma idea que ha dicho Manuel. No os penséis que después son trabajos de fin de máster mucho más grandes, por mucho que tengan casi el doble de créditos que el nuestro, no son trabajos mucho más largos. Creo que nosotros estamos exigiendo aquí mucho en los trabajos fin de máster. Entonces, realmente son bastante equivalentes, pero bueno, le tienen una mayor carga asignada. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? En el primer y segundo cuatrimestre, en vez de hacer los 42 créditos de asignaturas optativas, se hacen 36, se hace uno menos, una asignatura menos de 6 créditos, aquí en Sevilla, y después se hace en modalidad online una asignatura que tienen en Chile que llaman Introducción a la Tesis, ellos llaman tesis al TFM, ¿vale? Eso en modalidad online, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir también, como había bien dicho Manuel Luna, igual que es conveniente ya ese año que estáis aquí, contactar ya con también un tutor de allí. Para el TFM va a haber siempre 2 tutores, uno de aquí de Sevilla y otro de la otra universidad. En este caso la Universidad de Chile, pues ya es contactar con un tutor y empezar a ir trabajando, ir ya planteándose cómo va a ser el trabajo fin de máster. Y después, aquí se hace entonces un total de 54 créditos. Y lo que ocurre es que en el tercer cuatrimestre, que se hace la movilidad en la Universidad de Chile, se hace una asignatura, solo una en Chile, solo hay que hacer una, de las que llaman allí electivas le llama a lo que nosotros llamamos aquí optativa. Más arriba de la página está toda la lista. Y lo único que se pide como requisito, hombre, que sea distinta de las cursadas en el MUN. Se había hecho aquí, por ejemplo, la de optimización del MUN, pues no cojáis que hay una asignatura de optimización muy parecida. Los planes de estudio entre Sevilla y Chile han resultado ser bastante parecidos. Entonces, ya estáis aquí haciendo una de geometría semirriemanniana, pues no cojáis la de geometría semirriemanniana, no sé por qué pongo este ejemplo, de allí de Chile. Quiere decir que hagáis una distinta, que aprendáis a otra cosa distinta, ¿vale? Y si se hace esta otra asignatura, que es lo que ellos llaman trabajo de tesis 1, que es terminar el TFM y leerlo allí, ¿vale? Esa sería la estructura. Como veis, la estructura es todavía incluso más sencilla que con el máster europeo. Se hace el primer año aquí 54 créditos, un poquito menos de los 60 que haría un alumno normal, digamos, del MUN. Y allí se hace pues una asignatura un poquito más de los 30 que se supone que es un cuatrimestre. La diferencia está en esos 6 créditos. Total serían los 90 créditos que se piden para tener el doble máster, ¿vale? Y de nuevo tendrían lo mismo, un título de la Universidad de Sevilla, del MUN y el título del máster de allí de la Universidad de Chile. Por lo cual, la estructura es la misma. Bueno, con esto, ya digo, no voy a hablar mucho más, hay más información aquí, dice cómo se reconoce y demás, pero bueno, si hay después alguna pregunta la contestamos, pero quiero dedicarme a hablar de la gran novedad de este año, que creo que muchos estaréis esperando, que es el máster en Estadística Avanzada y Ciencia de Datos. Tenemos también ya página web para ese nuevo máster, pues supongo que todo lo habéis visto, antes ya la he nombrado, y sí, aquí la tenemos. Tenemos ya una página de presentación. Obviamente sigo poniendo aquí esto de que la página está en construcción para que nadie me escriba, oye, que esto no está enlazado, que el enlace no funciona. Obviamente, todavía hay enlaces de esa página que no funcionan, porque hay algunos enlaces a la página institucional de la Universidad de Sevilla, donde todavía no se ha creado el contenido de este máster. Se creará en los próximos semanas, meses, no mucho, espero, ¿vale? Pero bueno, que hay todavía algunas cosillas, algunos enlaces sobre todo que no funcionan, pero la estructura básica sí está, ¿vale? Entonces, aquí tenemos los datos básicos del máster, de nuevo sigue siendo un máster de un curso, 60 créditos, el número de plazas que se ofrecen, no lo he dicho antes en el MUN, pero es el mismo número, 30 plazas se ofrecen para cada uno de los 2 másteres, ¿vale? ¿Qué es lo que se persigue con este máster? El perfil de egreso. ¿Qué quiere decir perfil de egreso? ¿Qué es lo que un estudiante debe ser capaz de hacer una vez que ha terminado este máster? Pues como veis, aquí hemos puesto 3 perfiles: perfil académico, perfil de investigación y perfil profesional. Perfil académico, este máster también debe dar opción a poder hacer un doctorado si alguien quiere seguir estudiando. En este caso ya, claro, no estamos hablando de matemáticas en general, estamos hablando de estadística y ciencia de datos. Esto ya estaría mucho más enfocado, ¿vale?
Puede haber un perfil de investigación en universidades, centros tecnológicos, en departamentos de I+D+I en un sector privado, ¿vale? En centros públicos también de investigación, como pueden ser el Instituto de Estadística o el Instituto también de Andalucía. Y también, por supuesto, un perfil profesional, que es ser científico de datos, estadístico y científico de datos en una empresa. Con lo cual, un máster que va muy enfocado hacia eso. Aquí, bueno, hay más información, pero bueno, quería ver quizás lo más importante y quizás lo más destacado en una primera presentación, que es el plan de estudios, qué es lo que se estudia y cómo se estructura. Vale. Fijaos, aquí ya empezamos con diferencias con el MUN. Obviamente tiene que haber diferencias. Si el MUN era un máster muy flexible, porque lo que se supone es que debe dar acceso a un doctorado también flexible, este máster tiene mucha menos flexibilidad. Y vais a ver que muchísima menos flexibilidad. ¿Por qué? Porque aquí hay que cumplir con un perfil muy concreto, que es el de estadística avanzada y ciencia de datos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tiene? Pues si os fijáis, aquí sí hay créditos obligatorios. Hay una parte de créditos de formación obligatoria, que son 36 de los 60. Formación optativa se reduce a 12. Hay muy poquita formación optativa, aquí hay muy poquitas optativas. Y el trabajo fin de máster sí ha subido, en vez de ser de 9, pues se ha puesto de 12. ¿Vale? Un trabajo fin de máster de 12 créditos. Vuelvo a decir lo mismo, esto de los créditos de los trabajos de máster es que es muy relativo. Yo dudo mucho que haya mucha diferencia entre esos 12 créditos y uno de 9 créditos del MUN de la parte de matemática. No creáis que 3 créditos arriba abajo hace que el trabajo sea muy distinto. Yo creo que siempre nosotros nivelamos por arriba. Nos tenemos que nivelar por arriba, pero bueno. ¿Cómo se estructura este máster? Bueno, pues este máster es realmente curioso porque esto respondió, este máster se ofreció cuando se plantea el mapa de titulaciones, una revisión del mapa de titulaciones de Andalucía, hace como 3 años creo que fue. Se planteó por parte de la Junta de Andalucía que en las distintas universidades pues se estudiara el mapa de titulaciones. ¿Qué quiere decir? Pues que se viera qué titulaciones se mantenían, qué titulaciones se cambiaban, si algunas se eliminaban y qué nuevas titulaciones se podían ofrecer. Entonces esto parte de ese movimiento, la Facultad de Matemáticas ofreció este máster, ¿vale? Pero claro, en fin, está muy bonito esto del mapa de titulaciones, pero hay algo que no siempre se dice en la prensa. Una de las condiciones de esta revisión del mapa de titulaciones era coste cero. Es decir, podemos hacer nuevas titulaciones, sí, pero a coste cero, o casi cero. Vamos a decir que este máster no es exactamente coste cero, es coste epsilon. ¿Eso qué quiere decir? Pues si queremos hacer un máster nuevo, pero no se puede invertir mucho dinero en él, tenemos que utilizar asignaturas que ya existen. Y entonces, una de las grandes características de este máster es la transversalidad. Transversalidad con otros 2 másteres. Aquí se utilizan asignaturas, se combinan asignaturas de otros 2 másteres. Por un lado, obviamente, del máster universitario en matemáticas. Entonces, las asignaturas que aparecen aquí con este fondo morado son asignaturas del máster universitario en matemáticas. Y tenemos aquí minería estadística de datos, modelado y predicción estadística, procesos estocásticos de aplicaciones. Como veis, estamos cogiendo aquí como asignaturas obligatorias en primer cuatrimestre 3 asignaturas del primer cuatrimestre del MUN. ¿Vale? Eso, a ver, aquí estamos ya muy acostumbrados a las dobles titulaciones. Sabemos lo que son las dobles titulaciones, que es una doble titulación, pues la asignatura, aunque estén en una doble titulación, se da en la misma aula con los mismos compañeros. En la misma aula puede estar gente del grado en matemáticas, del doble grado de física y matemáticas, del doble grado matemática y estadística, del doble grado ingeniería informática, tecnología informática y matemáticas. O sea, pero la asignatura que se da en el fondo es la misma, ¿vale? Pues aquí tenemos eso, tenemos estas 3 asignaturas que aparecen ahí como obligatorias, son 3 de las optativas del MUN. Aparece también como optativas, también se da la opción de poder cursar optimización, que también es del MUN, y en el segundo cuatrimestre, modelos matemáticos en logística y transporte. O sea, todas las que tienen ese fondo morado son del MUN, ¿vale? Algunas se toman como obligatorias y otras se pueden cursar como optativas. Pero aparecen también estas que tienen, como veis, estas 3 son de estadística, estadística e investigación operativa, y esta aquí la imparten profesores del Departamento de Matemáticas Aplicadas 2. ¿Vale? Aparecen también asignaturas con ese fondo naranja. ¿A qué máster corresponden? Pues esas corresponden al máster universitario en lógica, computación e inteligencia artificial.
que es otro máster universitario de la Universidad de Sevilla, cuyas siglas son MULCIA. Y sí, la primera vez que uno lo oye, hace gracia, ¿eh? Pero no se olvida, ¿vale? Bueno, pues es un máster que imparte el Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, ¿vale? Y entonces, a esa responde esta asignatura de aprendizaje profundo, que se toma aquí como obligatoria, esta de inteligencia artificial para la ciencia de los datos, y esta otra del seminario avanzado de aprendizaje automático, que es una asignatura que tiene también el MULCIA y aquí se podría cursar como optativa, ¿vale? Lo cual eso es lo que explica los colores, ¿vale? Si os fijáis, ¿qué pasa? Que hemos visto que hay también, aparte de estas asignaturas que son transversales, pues hay otras asignaturas que no están coloreadas, esas son nuevas. Esas son asignaturas nuevas para este máster. Por eso digo que el máster no ha sido a coste cero, ha sido a coste epsilon, porque aquí tenemos una obligatoria nueva. ¿Por qué surge esa asignatura? Pues porque, hombre, si queremos hacer de verdad, seriamente, un máster de estadística avanzada de ciencia de datos, pues hay que impartir conocimiento de estadística avanzada de ciencia de datos. Muchos de esos conocimientos ya se impartían en estas asignaturas que existen, pero había el Departamento de Estadística nos hizo ver que algunas cosas todavía no. Entonces, pues se creó una nueva asignatura que se llamó Aprendizaje Estadístico para la Ciencia de Datos. Esa asignatura es nueva y específica de este máster, ¿vale? Aparte de eso, pues los distintos departamentos, se ofreció a los distintos departamentos que ya participaban en el MUN el ofertar asignaturas optativas, pero obviamente no vale una optativa cualquiera, sino tienen que ser optativas relacionadas con la temática de estadística avanzada y ciencia de datos. Y estamos en eso. Entonces, asignaturas optativas nuevas que se han ofrecido son algoritmos heurísticos, que la imparten profesores del Departamento de Matemáticas Aplicadas 2, computación cuántica, impartida por el Departamento de Álgebra, y análisis topológico de datos, impartida por los departamentos de Geometría y Topología por una parte y Matemáticas Aplicadas 1. ¿Vale? En fin, yo sinceramente que he estado montando esto junto con la comisión que he estado elaborando el máster, yo cada vez que me daba un título de una nueva asignatura digo, es que me gustaría hacerla yo. Es que de verdad me parecen súper interesantes. No es que yo quiera vender el máster, bueno, porque también, claro, pero yo quiero que el máster tenga éxito y que lo curséis y que os guste. Pero, sinceramente, puedo decir, yo estoy en el proceso de cómo hemos ido formando todo esto y cuando iban haciendo esta oferta de asignatura me parecen súper interesantes, realmente, ¿vale? A ver si ahora que dejo el decanato me animo y me apunto yo también. No sé, a ver si encima suspendo. Bueno. Y también como optativas se ofrecen prácticas externas optativas. También está la posibilidad de usar prácticas externas optativas. Y aquí se pone también lo que es el TFM de 12 créditos. Con lo cual, esta es lo que es la estructura del máster. Yo creo que así, con este cuadro, con los colores, se ve bastante claro que es obligatorio, que es optativo, el TFM, creo que está todo bastante claro. ¿Vale? Al menos para nosotros. Porque, no voy a decir quiénes, pero una cierta agencia andaluza no entendía lo de la transversalidad, no entendía lo de qué asignatura estuviera compartida. En fin, no voy a dar muchos detalles, pero bueno, me entran ganas de decirlo. Pero bueno, obviamente, aquí tenéis toda la información. El plan de estudio está también detallado, por aquí hay más información por aquí. Está la transversalidad, que se puede estudiar. Esto es un documento donde aquí aparece, este es el plan de estudio del MUN, este es el plan de estudio del MULCIA, y aquí tenéis cuáles son las asignaturas transversales, para que se vea bien, que se vea claramente qué es lo que se está compartiendo. Se ve claramente que el máster nuevo, pues realmente se diferencia de los dos másteres antiguos. Tiene una diferencia sustancial, que no es lo mismo que ninguno de los otros dos, pero sí es verdad que tiene asignaturas compartidas. También en la memoria de verificación, que como sabéis es la documentación oficial de la titulación, una cosa apasionante de leer, 80 páginas apasionantes, nota un poquito de ironía, por favor. También se recoge, por ejemplo, que si alguien ha cursado el MUN o ha cursado el MULCIA, las asignaturas transversales se les reconocen. La agencia andaluza nos preguntaba por cuáles. Pues por cuáles va a ser, por esas. No, la respuesta era obvia. Si alguien ha cursado minería de datos en el MUN, pues se le va a reconocer en este nuevo máster minería de datos. Es que se llama igual, que es la misma. Bueno, pues ha habido que explicarlo. Sí. Me voy a ahorrar más detalles.
Y aquí tenéis, bueno, más información. La memoria de verificación la tenéis subida. Lo que pasa es que como el documento pesa mucho, pues ha habido que subirlo en 2 partes. No hay una diferencia de una y otra, es simplemente que es que el alojamiento de la página web no nos permitía más cosas. Bueno, y aquí quedan todavía algunas cosillas pendientes, como es la composición de la comisión académica, que hay que nombrarla y todo eso. Bueno, pero aquí veis que básicamente, salvo algunas cosillas que todavía obviamente no están en negro porque no están los enlaces correspondientes, ya se irán enlazando, pero en cuanto a eso, pues ya tenéis aquí básicamente toda la información, pero creo que esa es lo que mejor lo resume, ¿vale? Y bueno, vamos a ir terminando ya esta exposición. Ya no me quedan más títulos de máster que vender, creo que ya hemos vendido unos pocos, creo que no se me ha olvidado ninguno y hemos vendido unos pocos. Y para terminar, pues voy a cederle la palabra a otra profesora, yo creo que lo puedo decir, futura decana o decana inminente, Eso. Bueno, no sé si viene bien decirlo de este máster o no, pero yo os animo a participar en las elecciones que tenemos la semana que viene, que nuestra decana necesita el apoyo de la facultad, ¿vale? Así que nada, le voy a ceder la palabra a la profesora María Ángeles Rodríguez Bellido para que nos hable del programa de doctorado de matemáticas, porque ya que estamos haciendo aquí muchas alusiones al doctorado, pues aunque todavía para vosotros es un poquito pronto, pero creo que es bueno que ya podáis ir considerando esa opción. Venga. Si no, lo descargo de consigna. Venga. Espérate, que yo ya voy a hablar. ¿Prefieres la petaca o prefieres este de mano? Lo que quiera, me da igual. Este es más cómodo. Vale, pues vamos a descargar. Lo he subido aquí. Vale, perfecto. Mejor se habrá descargado, supongo, pero mejor. Vale, aquí. Perfecto. Vale, espérate que lo tengo abierto. ¿Por qué no me deja? Es como si... está abierto aquí también. Ahora, vale. Vale, para pasar hay algo, ¿el pasador lo tenéis puesto o no? Sí. ¿Sí? Este era control L. Perfecto. Ya se me quitó la gafa. Venga, pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Alfonso, como siempre, por la invitación para presentar el programa de doctorado y muchas gracias a todos vosotros por asistir. El programa de doctorado yo digo siempre que es el gran desconocido porque nadie se lo plantea hasta que acaba el máster y dice, ¿ahora qué hago? No es el caso general, pero sí pasa muchas veces. Y yo creo que es algo que se tiene que ir pensando con tiempo. De hecho, en general, cuando se decide hacer un máster de investigación, como por ejemplo es el Máster Moon, pues digamos que la finalidad principal es esta. El Máster Moon pues no es un máster tan profesional como este último que ha presentado Alfonso, que es un máster más destinado a ejercer una profesión fuera del ámbito académico, sino que el Máster Moon es un máster muy orientado a hacer un doctorado. Entonces, bueno, pues quizá hay cosas que nos tenemos que plantear con un poco de tiempo para aprovechar al máximo las posibilidades que nos ofrece. Voy a intentarnos ser breve porque creo que no es el momento... Espérate, no es esto, ya no es el momento de meterme en mucho, pero voy a señalar los principales puntos que quiero que veáis y después, como tenéis los contactos ahí, pues creo que en cualquier momento podéis escribir o podéis llamar y podéis contactar con nosotros. Entonces, bueno, el programa de doctorado es el conjunto de actividades que son necesarias para que alguien pueda desarrollar una tesis doctoral en cualquier universidad de España. Viene legislado por un Real Decreto de 2011 que se consolidó en 2023 y donde está prácticamente todo lo necesario. Después está un poco perfilado por cada universidad puede poner su propia regla, pero lo principal está en ese Real Decreto que es bastante completo y por supuesto vinculante para toda la normativa posterior. Tiene una pequeña diferencia frente a las actividades regladas de grado y doctorado. Cuando se habla de actividades regladas son actividades, quiero decir, las asignaturas que vosotros hacéis en grado y doctorado son asignaturas totalmente cerradas, todos los años se imparten las mismas, los contenidos están claros. El programa de doctorado es algo mucho más abierto y más especializado al perfil de tesis que cada uno quiera desarrollar. Entonces, la estructura me es un poco distinta.
Lo integran, por supuesto, todos los departamentos de matemáticas de la facultad, pero también, como ha comentado Alfonso, los que ya ingresaron en el máster, como son Matemática Aplicada 1 y Matemática Aplicada 2, que son los que imparten las matemáticas de la ingeniería, arquitectura y los centros técnicos que hay fuera de este campus. Y bueno, algunos sí están en este campo. Y también entra, por ejemplo, tengo puesto ahí, Economía Aplicada, porque, claro, es un máster que intenta... es un máster que intenta que tenga cabida todos los investigadores matemáticos que hay en la universidad. Por tanto, hay algunos departamentos que no están involucrados, por ejemplo, en los másteres de la facultad, pero donde sí se realiza investigación matemática, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, tenemos eso, tenemos el departamento, vuelvo a hacer lo mismo, el puntero, ¿cuál es? El de arriba, vale, entonces, voy aquí. Entonces tenemos eso, tenemos el departamento, por ejemplo, de Economía Aplicada. El programa de doctorado no está gestionado por la facultad, sino que está gestionado por el Instituto de Matemáticas, por el IMUS, que tiene su centro aquí al lado, no sé si conocéis. Y entonces, bueno, está gestionado por el IMUS, por supuesto, en contacto con la Facultad de Matemáticas, porque todo el alumnado que nos viene, o la parte principal, viene de la facultad. Y luego os pongo la EIDUS, porque la EIDUS es la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Sevilla, que es realmente la que ejerce toda la parte administrativa de matriculación y de títulos, ¿vale? Ahí están integrados los 34 títulos que actualmente hay de doctorado en la Universidad de Sevilla, y ellos son los que llevan toda la parte administrativa, es decir, todo lo que tiene que ser matriculación, certificados, todos los documentos oficiales son ellos los que los gestionan. Pero obviamente son demasiados programas de doctorado para que después se gestione a nivel investigador de forma correcta. Entonces ya cada programa de doctorado tiene sede, pues normalmente en la facultad enlazada o en algún instituto de investigación que esté vinculado. Vamos para adelante. Aquí. Es que este es el que le estoy dando ahora. Vale. Como digo, incluye 8 departamentos, el responsable es el IMUS y tenemos 2 correos. Yo soy la coordinadora de doctorado del año 21, pero previsiblemente dejaré de serlo. Entonces, en principio, el que sí seguirá operando como correo siempre será el doctorado en matemáticas, ¿vale? Que lo lleva nuestra gestora de administración, que es Clarines Mulero, que siempre cualquier cosa lo podéis canalizar con ella, tenéis ahí el teléfono también de ella. Y después, bueno, pues el segundo, este es ahora mismo mi correo, cuando llegue el próximo coordinador, pues, o coordinadora, pues supongo que será el suyo personal. Como tenemos la idiosincrasia de que la parte académica, la parte administrativa, la lleva la escuela de doctorado y la parte de contenido investigador la lleva cada programa de doctorado, pues entonces estamos siempre a caballo con 2 páginas web. Entonces, la página de doctorado es la que está todo lo que es común a todos los programas, fundamentalmente parte documental, y luego la parte de doctorado, como es el IMUS el responsable, pues está dentro de la página del IMUS. Podéis verlo o directamente si entráis en el IMUS, pues tenéis aquí una pestaña al principio que pone doctorado y podéis entrar. La verdad que es una página con muchísimo contenido porque, entre otras cosas, la Agencia de Calidad Andaluza pues nos ha pedido que tuviésemos que cumplir muchos requisitos a la hora de publicar. Está completamente en español y en inglés, que también ha costado un poco, pero bueno, creo que ya lo tenemos casi todo. Para la parte de matriculación, pues como digo, tendríais que ir, requerimientos de matriculación, documentos, etcétera, tendríamos que ir a la parte de la EIDUS, y entonces, bueno, pues ahí lo que he puesto en principio son, cuando accedéis, pues hay una pantalla un poco más móvil con los principales puntos, se acaba de renovar además. Entonces, la importante, por ejemplo, es la de calendario, que nos dice todos los plazos que tenemos que cumplir. Tenemos 2 ventanas de acceso. Hay una ventana que es en el mes de septiembre. Dependiendo del máster que se haya realizado, o sea, para realizar un programa de doctorado, en cualquier programa se necesita tener un máster, ¿vale? Entonces, hay másteres vinculantes y másteres que hay que verificarlo. En el caso del Máster MUN o de los másteres de la facultad, tienen acceso directo. Es decir, si habéis hecho un máster de la facultad, automáticamente la admisión en el programa de doctorado, hombre, si tenéis algunas cuantas cosas más, pero digamos, a nivel académico ya la tenéis. Si fuese, por ejemplo, alguien de fuera de la Universidad de Sevilla o de España
o de Europa, pues ya dependiendo del grado de afinidad entre los cursos que haya hecho, pues habría que verificarlo y son procesos más largos. Pero en principio con cualquier máster de la Universidad de Sevilla en matemáticas accedéis al programa. Se puede acceder, como digo, en el mes de septiembre y después hay una segunda convocatoria. Jugamos con 2 convocatorias como pasa en grado y la segunda convocatoria es alrededor del mes de febrero. Hay que solicitar la admisión y ¿qué cosa interesante? Bueno, ¿qué es lo más importante? Pues lo más importante es que tenemos 7 líneas de investigación y hay que decidir en qué línea de investigación se hace la tesis. Entonces, ¿cómo lo decido? Bueno, pues están los nombres de la línea, tenemos colgada información y el profesorado que está adscrito a cada línea. Muchos, en este caso, es fácil identificar los departamentos, pero otras veces no es tan fácil. Entonces, entre las 7 líneas, pues si decimos estructura algebraica de aplicaciones, pues la mayoría del profesorado está en el departamento de álgebra. Si hablamos de análisis matemático, pues lo mismo, la mayoría del profesorado está en el departamento de análisis matemático, porque podemos tener profesorado tanto de la Universidad de Sevilla como de otros centros con los que se tengan convenio, ¿vale? O contacto. El de análisis teórico y numérico de ecuaciones en derivadas parciales y aplicaciones a otras ciencias, pues principalmente todo el profesorado de EDAN está ahí dentro, pero también tenemos personal de matemática aplicada 1 y matemática aplicada 2, ¿vale? En geometría y topología, igual, geometría está entera ahí, pero también hay gente de matemática aplicada 1, por ejemplo, que también está en este. El más grande es optimización y teoría de juego, y porque fijaos el nombre, o sea, tenemos optimización, teoría de juego, modelos estadísticos e investigación operativa. Estadística e investigación operativa está dentro, pero hay personal de matemática aplicada 2, economía aplicada entra ahí dentro también, con lo cual hay también, digamos, diferentes como sublíneas dentro de cada línea. En matemáticas discretas, topología computacional y aplicaciones, la mayor parte del personal es del departamento de matemática aplicada 1. Yo creo que de geometría no hay nadie directamente allí. Pero es verdad que es la más desconocida quizá porque casi todo el profesorado, si lo conocéis, es por el máster. Ellos no suelen impartir docencia en el grado, ¿vale? Y luego sistemas dinámicos, pues también es un poco desconocido porque aquí el personal está en matemática aplicada 2, igual. Si lo habéis conocido a través del máster, sí, si no, tampoco tenéis contacto con ellos. Todo, tanto en la página de la EIDUS como en la página del propio programa nuestro, tenéis más información al respecto. Lo que es muy importante si vais a pedir admisión es que tengáis el visto bueno para dirigir la tesis de algún profesor, profesora, de alguna de las líneas, ¿vale? Eso sí es muy importante. Puede ser uno solo, puede ser 2, 3 hay que pedir autorización. Entonces, lo primero, y además quiero decir, está puesto como requisito para la admisión. Podéis hacerlo, pero necesitamos ya un compromiso. Entre otras cosas porque el programa de doctorado tiene un tiempo máximo para hacerlo. Entonces, en principio, está previsto, bueno, me estoy saltando, pero bueno, si vamos avanzando, ahora de los plazos. Tenemos una comisión académica donde, bueno, el presidente es el coordinador del programa de doctorado y luego tenemos un representante por cada línea, ¿vale? Tenemos 7 líneas, pero nos falta la 4. Esto es por cuestiones de revisión de ACUA, se elimina una línea por otra serie de cuestiones, pero no se puede cambiar la numeración, ¿vale? Eso sí tiene que seguir existiendo. Entonces tenemos 7 líneas, llegamos hasta la 8, no tenemos la 4, la vocal de la línea 5, la secretaria de la comisión, y también, por supuesto, pues hay un vocal de la facultad, porque como digo, necesitamos tener contacto con la facultad porque es nuestro principal beneficiario. Entonces, bueno, pues, como digo, lo importante, los criterios de admisión, que lo más importante es la titulación, ya la tenéis, pues que tengáis el aval de un profesor que diga que os quiere dirigir. Y en principio, si tenéis eso, no debe haber ningún problema. Hay dos modalidades de acceso. Se puede acceder a tiempo completo, eso significa que no vais a estar trabajando de manera oficial en ningún sitio. Y entonces, en ese caso, nos dan inicialmente 4 años, prorrogables a 5. Cuando digo prorrogable, es prorrogable y se acabó. Quiero decir, a los 5, si no hemos hecho los deberes, vamos fuera, ¿vale? O sea que esto no ocurría hace tiempo, pero se decidió que no iban a ser los doctorados eternos y que se iban a hacer así. Si tenéis
un justificante de que realmente estáis trabajando, quiere decir algún tipo de nómina, se puede solicitar a tiempo parcial y en ese caso nos dan 7 años prorrogables a 8, incluso quizás se podría un poco más, ¿vale? Entonces, bueno, se supone que no estáis dedicando todo vuestro empeño en solamente el hacer la tesis. Y cada año, ¿qué hay que hacer? Aparte de trabajar en la tesis, pues por normativa superior es necesario cumplir el plan investigador. En realidad se hace un plan inicial de cuál es el planteamiento del tema que vamos a hacer y cada año hay que revisarlo diciendo pues hemos cumplido los objetivos o no, tenemos que revisarlo, vamos bien, vamos mal, vamos viendo cómo hacerlo, porque la idea es que en los 5 años tiene que estar terminado sí o sí. Y luego el documento de actividades es que tanto la escuela de doctorado como cada programa de doctorado ofrece actividades de formación, ¿vale? Si en la escuela de doctorado suelen ser actividades generales, pues actividades que tengan que ver con redacción de tesis, búsqueda de información, qué hago después, si necesito algún tipo de ayuda, más o menos común, o bien a todos los programas de doctorado o por sectores. Hay 5 ramas, puede ser ciencias de la salud, arquitectura e ingeniería, puede ser literatura, depende de lo que sea, también se puede organizar. Y cada programa de doctorado propone vamos a llamarlas asignaturas, pero que cada año son diferentes, porque dependiendo de los alumnos que tengamos, pues decidimos llamar a algún investigador para que dé un curso que le interese a alguno de nuestros alumnos o no. Es decir, si ya no tenemos nadie investigando en una línea, pues no tiene mucho sentido que hagamos eso. Entonces, ahí es muy dinámico y todos los años tenemos cursos diferentes. Y sí se exige un mínimo de actividades cada año. O sea, esta es, digamos, la evaluación. Tenemos 2 convocatorias, igual que pasa en grado. Tenemos una convocatoria en el mes de julio y otra en el mes de febrero, y al menos en alguna de las 2 hay que aprobar. Entonces, ese no es demasiado, tampoco exagerado. Estamos hablando de cursos que que nos exigen un mínimo de unas 6 horas anuales. Tampoco es muchísimo. En la última modificación de la normativa, lo que sí se introdujo es cualquier tipo de eventualidad que pueda surgir tiene que estar recogida y no tiene que ir en contra del alumnado. Es decir, el tema tiempo está muy restringido. Entonces, si hay algún tipo de incapacidad temporal, enfermedad, cuidado de menores, embarazo, cualquier contingencia que esté ahora mismo contemplada en cualquier documento de cualquier trabajo, tiene que estar contemplada aquí. Permite una interrupción y eso no cuenta en el cómputo total, ¿vale? Y también la discapacidad no estaba muy reglada, entonces, por supuesto, si alguien tiene una discapacidad, dependiendo del grado, pues tiene derecho a más tiempo, ¿vale? Incluso quizá pues también ayudas adicionales. No me voy a meter mucho, pero hay cursos generales y cursos específicos que hay que hacer para ese documento. Aquí tengo todo hecho. Y luego, si al cabo de los 5 años hemos hecho los deberes, pues se termina la tesis. La tesis tiene que ser supervisada, esto es nuevo en la última renovación, por 2 expertos externos, es decir, vuestro director pues se supone que va a revisarla y va a estimar que ya se puede defender, pero hay que ratificarlo. Esto es algo que aparece en todas las universidades europeas al menos. Entonces, 2 personas externas a la Universidad de Sevilla tienen que ver la tesis, analizarla y decir que efectivamente merece la pena defenderse y que se haga, ¿vale? Bueno, estos son porcentajes. Tenemos ¿cuánta gente hay haciendo el doctorado en matemáticas actualmente en la Universidad de Sevilla? Pues siempre tenemos por encima de 60 en todos los cursos. Quiero decir, que no han terminado desde que entran. Todo el mundo tiene los 5 años, vamos a contar a tiempo parcial, y 7, 8 a tiempo completo. Pues tenemos unos 63 alumnos. Esto es un programa de doctorado medianito para la Universidad de Sevilla. Los hay más pequeños y los hay más grandes. Tenemos un buen porcentaje de alumnos extranjeros, un 30%, no lo veo mal, tenemos bastante. Y el talón de Aquiles, como siempre, porque está asociado a financiación, es, las becas de investigación que tenemos. Le doy demasiado fuerte. Las becas de investigación que hay, es decir, cuando decidimos hacer el doctorado, en principio no hay financiación asociada. No hay un programa de becas de doctorado como existe para el grado o como existe para el máster, sino que aquí, si existen becas, pues son o las becas FPU, que es un programa nacional, que pueden venir, excepcionalmente alguna vez han llegado más de una o más de 2, pero lo normal es que como mucho llegue una al año, una FPU,
Después hay las becas asociadas a proyectos de investigación, es decir, los investigadores normalmente investigan con un proyecto de investigación y hay proyectos de investigación, no todos, a los que les conceden un becario. Eso es ya para trabajar en un tema concreto. En la FPU el tema lo elige el doctorando, en la FPI el tema ya está previsto porque el proyecto ya existe. Entonces también hay convocatorias de FPIs, que es lo que se llama, y después también tenemos ahí una especie de repesca de la FPU que hace el plan propio de la universidad, en el que alguna gente que se quedó bien clasificada en las FPU puede tener la beca FPI. Pero digamos, no va a ser nunca más de ese, como mucho suele ser alrededor de un 25%. ¿El resto qué hacemos? Porque claro, mientras estamos haciendo la tesis no hacemos otra cosa. Entonces, hay veces que ahora mismo tenemos mucha gente que está trabajando en la universidad con contratos de PSI, entonces ya que están con el PSI, pues vamos a hacer la tesis. Tenemos profesores de instituto que deciden hacer la tesis. Tenemos últimamente personal de empresa, como ahora también, igual que el enfoque que está teniendo el nuevo máster, pues hay mucho, ahora mismo hay mucho movimiento alrededor de lo que se llama una tesis con mención industrial, es decir, en colaboración con una empresa. Entonces, si tenemos gente que está trabajando en una empresa y decide hacer la tesis, pero en algo, quiero decir, tiene que ser en algo relacionado con ese trabajo. No como si yo en mis ratos libres lo hago, sino si yo estoy en una empresa y creo que puedo aportar algo nuevo si hago la tesis, y se firma un convenio con la universidad, y entonces se hace lo que se llama una tesis con convención industrial, ¿vale? Hay también un programa nacional de becas de ese tipo, ¿vale? Es decir, igual que hay una convocatoria de FPUs y de FPI de proyectos, hay una convocatoria de becas de doctorado industrial. El problema es que esa convocatoria la solicita la empresa, ¿vale? Entonces, la empresa solicita la beca ya con un becario. Es decir, se supone que ya ha contactado con alguien interesado en hacer la tesis y el proyecto se somete al ministerio con el nombre del becario o la becaria, ¿vale? Entonces, por eso hemos hecho, no sé ahora en qué punto lo tengo, algunas veces habéis visto que, bueno, tenéis desde la facultad tenéis iniciativas de empresas que vienen, también desde el programa de doctorado lo hemos hecho alguna vez, siempre lo hacemos aquí porque creemos que son los estudiantes los que lo tienen que hacer, y esto sí que hay que hacerlo con tiempo. Quiero decir, ahora si contactáis con una empresa y la empresa os conoce, o habéis algunos que seguro que han hecho prácticas en empresa, ya sabe la empresa cómo trabaja, se le puede plantear esta posibilidad. Entonces, si la empresa solicita esa beca para hacer una tesis, por supuesto con un proyecto, necesita un director por parte de la universidad y un supervisor al menos por parte de la empresa. Pero tiene ventajas para la empresa porque la mitad de la beca la paga la empresa y la mitad la paga el ministerio, con lo cual le puede interesar a la empresa en ese momento hacerlo. También a las empresas les está interesando últimamente tener doctores porque así pueden acceder a un montón de subvenciones europeas que si no tienen doctores en sus filas no pueden solicitarlas. Entonces, por un lado es verdad que es difícil, compatibilizar con una empresa no es nada fácil, pero a la empresa le interesa. Entonces, jugar un poco esa baza, porque si los tienen, de hecho hay gente que ha venido diciendo es que yo quiero pedir la financiación pero no tengo doctores, tengo que conseguirlos como sea. Entonces, bueno, pues intentar esa financiación, pero ya digo, hay que hacerlo con tiempo, porque la empresa cuando lo solicite ya tiene que estar todo hecho, tiene que estar la documentación prácticamente lista. Y bueno, no me quiero extender mucho más, pero tenemos varias modalidades de defensa. Aparte de la clásica, yo termino mi tesis y la defiendo. Entonces tenemos una que ha existido siempre, que son, bueno, hay tesis que si se hacen con una empresa, con o sin vinculación, tienen procedimientos de confidencialidad. Entonces, evidentemente, hay que ver qué partes se pueden publicar y qué partes no. Esas tesis tienen, cuando se ponen aparte es porque tienen algo más que hacer que la estándar, ¿vale? Entonces, bueno, si por ejemplo la de doctorado industrial, pues por supuesto tienen todas cláusulas de confidencialidad, eso está clarísimo. Una tesis por compendio de publicaciones, ¿qué es? Pues yo, en lugar de redactar mi tesis, lo que he hecho es, durante ese tiempo he conseguido publicar artículos. Entonces, al final, pongo todos mis artículos, hago una estructura medianamente unificada diciendo una introducción buena
explicando las cosas y lo hago. En matemáticas no son las más comunes porque los tiempos de aceptación de artículos en matemáticas son muy largos. Quiero decir, en farmacia, por ejemplo, se hace muchísimo porque tienen unos tiempos rápidos de aceptación, pero aquí no. Entonces, por eso no se hace. La mención de doctorado industrial, perdón, de doctorado internacional, sí es una mención muy interesante porque se supone que habéis estado 3 meses en otra universidad. Si tenéis una beca oficial, trae una partida presupuestaria especial para ese desplazamiento, pero si vais por libre, tenemos que pedir un Erasmus, ¿vale? Pero lo mismo que decía Manuel, normalmente hay, porque aquí no se suele pedir mucho, pero hay que pedirlo. Entonces hay que estar pendiente de los Erasmus, porque sobre todo si no tengo financiación para mi tesis, por lo menos que pueda hacer el desplazamiento mínimo para tener una mención. Si hay una mención, en una comisión de contratación después siempre hay algún puntito de más que si no tengo la mención, ¿vale? Por tanto, ahora mismo sí es interesante. Las tesis de doctorado industrial ya las he hablado, y las tesis en cotutela, que son justamente las responsables de que tengamos muchos alumnos extranjeros, son tesis que se hacen en 2 universidades, por colaboración de 2 universidades. Se tiene un director de aquí, un director de fuera, y la tesis se defiende una sola vez, pero se dan 2 títulos. Se da el título por 2 universidades. Se han defendido tesis con la Universidad Libre de Bruselas, muchísimas con Brasil. Brasil ahora mismo tiene una buena financiación, siempre son ellos los que vienen. Entonces se defienden muchas tesis con Brasil. Hemos tenido también tesis con Chile. Entonces, bueno, lo más complicado es firmar el convenio, pero una vez que se firma el convenio las cosas suelen ir bastante bien. Estas son, bueno, hemos tenido carteles de presentación de doctorado industrial, este año no vamos a tener, pero bueno, cosas de la financiación. Y bueno, estos son datos de interés. Lo único, si no, por si después Alfonso os quiere pasar la presentación, si alguno vinisteis a la que hice al principio de curso la tendréis, pues las fechas de los Erasmus, tenemos 2 tipos de Erasmus. Los Erasmus estándar, que son los similares a que solicitáis en grado, que tiene una fecha para solicitar y se acabó. Pero esos tenéis que tener el destino, y es verdad que en doctorado no tenemos muchos destinos acordados, entre otras cosas porque como tenemos muchas líneas para investigar, tampoco podemos tenerlo previsto todo. Pero sí podemos usar los Erasmus práctica. Este es el Erasmus Estudio, y el Erasmus práctica tiene convocatoria todos los meses. Entonces hay que echar la solicitud antes del 5 de cada mes, y solamente se necesita un acuerdo, un documento firmado por las 2 partes. Y entonces normalmente se suele admitir. Creo que tenemos hasta 9 meses por persona de desplazamiento, ¿vale? Preferentemente de una sola vez, no partida. Y bueno, y luego como no hay movilidad, pues ¿dónde puedo empezar a llamar? Pues bueno, la Universidad de Sevilla, si no tenéis beca propia, solamente tenía, no sé cómo quedará esto después de los recortes de financiación, tenía, por ejemplo, para los de cotutela, sí hay prevista una partida presupuestaria para que si alguien firma un acuerdo de cotutela, si no es entrante, quiero decir, si es de aquí hacia afuera, pues pueda desplazarse para hacer la estancia afuera. Para cotutela se necesitan 6 meses, ¿eh? Para doctorado internacional son 3, pero para cotutela son 6. Entonces se necesita financiación y si hay una partida especial. Y si no, pues bueno, hay que ir mirando, pues los bancos, que son entidades privadas, suelen tener también becas. Tenemos alumnos que han conseguido becas, ¿vale? No he puesto el BBVA porque no sé por qué, parece que si un banco ofrece de un tipo, no ofrece de otro. Entonces BBVA ofrece de másteres, por lo visto, y por ejemplo Santander sí ofrece de doctorado. La Caixa sé que también, no sé si salen todos los años, hay que ir mirándola, pero los links lo tenéis ahí. Y luego la UIP, que es la Asociación de Universidades Iberoamericanas de Posgrado, suele tener bastantes programas. Es una entidad privada, pero a la que pertenecen un montón de universidades públicas que se van rotando la dirección, y la Universidad de Sevilla ha sido hasta hace poco la directora. Entonces suelen tener, para estancias breves suelen tener un programa muy interesante, o sea, que eso os permitiría el doctorado internacional. Y luego a su vez también tienen becas para la tesis entera. Lo que pasa es que ya salen con el destino. Quiero decir, sale a lo mejor, pues tenemos un destino en la Universidad de Granada, entonces no lo podéis cambiar, tendríais que iros allí al programa de doctorado que lo haya conseguido. Pero quiero decir, hay muchos programas que se puede aplicar y que ya sabemos que hay gente que lo ha conseguido de nuestro entorno, ¿vale? Y yo creo que ya voy bien. Entonces os dejo, y en cualquier caso, si tenéis dudas, pues podéis escribir o llamar y ya está. Así que gracias. Muchas gracias, María Ángeles.
vamos a ir terminando ya, que quedan pocos minutos. ¿Nos da tiempo a alguna pregunta rápida si hay por aquí? Sí, venga, pues paso esto. Podéis pasar por ahí. Dime. Para saber las fechas y cómo se piden los másteres, de dónde se solicita y demás, y los plazos y eso. Vale, muy buena pregunta. Tengo la respuesta. El problema de las preguntas es que uno se arriesga que no la sepa. Pero esta la sé. Vamos a ver, muy fácil. Los másteres oficiales de la Universidad de Sevilla se piden igual que los grados. ¿Dónde? En el Distrito Único Andaluz. Entonces, mi recomendación, os vais a un navegador, no voy a hacer propaganda ninguno, ponéis DUA, Distrito Único Andaluz, Máster. DUA, Máster. Y entonces el primer enlace que aparece de la Junta de Andalucía, acceso a estudios de másteres oficiales. Y ahí tenéis la página del Distrito Único Andaluz. Vosotros habréis entrado en esta pestaña, en la de los grados, que es donde se piden las titulaciones de grado. Pues ahora es la pestaña de al lado, másteres, ¿vale? Y ahí tenéis el catálogo de másteres, los requisitos de acceso y procedimiento de admisión, en fin, toda la normativa y todo. Y el primer enlace que aparece son las fechas más relevantes. Cuando entréis en esto de las fechas más relevantes, lo primero que uno piensa, que se ha pasado la fecha, que era el 29 de enero, no echéis cuenta. Aquí, justamente, la primera fase no os atañe a vosotros, la primera fase es para estudiantes extranjeros, ¿vale? Porque como tienen que conseguir visados por estudio y demás, si no empiezan en enero no llegan. De hecho, empezando en enero tampoco llegan a tiempo. Con los trámites que tienen que hacer en la embajada de España de cada país y demás, o el consulado. Entonces, la primera fase en la que vosotros podéis hacer es esta, segunda fase. Entonces, aquí viene la primera fecha de entrega de solicitudes para la segunda fase del 17 al 26 de junio. ¿Vale? Y ahí tenéis todo, aquí ya se ve cuando se evalúan las solicitudes y cuando sale la primera adjudicación, que sería el 22 de julio. Entonces, todo se marca, son las mismas fechas para todas las universidades andaluzas. Y otra pregunta ya rápida. Si no me planteo hacer por circunstancias el doble MAES MUM, pero a lo mejor hago una cosa y luego quiero hacer solo el MAES, ¿hay alguna forma de hacerlo, o sea, solo el MAES o eso ya es como el procedimiento general de la universidad? Para hacer, si solo quieres hacer el MAES de matemáticas, pues matricularte, pedir la admisión en el MAES de matemáticas. Vale. No, Vale. lo puedes hacer perfectamente, vamos. Vale. Eso sí, aclaro, de momento el MAES de matemáticas, digamos, el proceso que tiene de admisión es por la nota, por el expediente. No discrimina la carrera a la que vengas. Eso es algo con lo que estamos... Vamos, de hecho, el lunes pasado se lo pedimos a nuestra señora rectora que por favor se cambie de una vez y que los estudiantes de las titulaciones de matemáticas tengan acceso prioritario al máster de matemáticas. De momento no está así, pero bueno, yo llevo 8 años luchando con eso, me voy a ir del decanato y no lo he conseguido. A nuestra futura decana le voy a dejar que siga luchando con el tema, le voy a pedir que continúe, seguro que ella sí lo va a conseguir. Y el otro día se lo volvimos a pedir a nuestra rectora, que por favor que eso se estudie ya de una vez. No hay que estudiarlo, está estudiado y está consensuado, pero que se cambie ya, por favor. Vale. Muchas gracias. Nada. Sí, pasarlo por aquí. Vale, yo quería preguntar, Sí. no sé si me vas a poder responder o me vas a poder dirigir a alguien, sobre, he leído el proyecto docente de algunas de las asignaturas del MUM y de la de estadística, que son las de minería estadística de datos y la de modelado y predicción estadística. He visto que tienen muchísimo común con las asignaturas de ADM de matemáticas y las de computacional 2 de estadística, del doble grado. ¿Son ampliaciones de esas asignaturas o se da el mismo contenido? ¿Qué tipo de enfoque tienen? Vale, obviamente Pues creo que eso... comparte mucho, he estado viendo esas asignaturas con cosas que no sé si son las que exactamente se han visto durante la carrera. Claro, a ver, hasta donde yo sé, porque claro, yo ya el detalle de las asignaturas en concreto, como bien has supuesto, no te voy a poder responder. Tendrías que preguntarle posiblemente a los coordinadores de esas asignaturas, ¿no? Sería lo más adecuado. Hasta donde yo sé, suelen ser ampliaciones de esas asignaturas, pero también hay que tener en cuenta que el estudiante que accede a las asignaturas en el máster no tiene por qué haberlas cursado todas. Por ejemplo, puede haber, como te he dicho, algunas asignaturas tienen contenido comunes con el grado en estadística, pero a lo mejor el que está accediendo al MUN es del grado en matemáticas y no tiene esas asignaturas tan específicas del grado en estadística. Con lo cual, lo que se suele hacerse en este tipo de asignaturas, igual que te digo esas que tú dices estadística, otras muchas, suele hacerse al principio a lo mejor un repaso
para fijar los contenidos mínimos que todo el mundo debe conocer y ya después se profundiza más. Vale. ¿Vale? Normalmente suele ser eso lo que ocurre. Ya digo, no solo en esas estadísticas, sino en otras En muchas general del las máster, asignaturas, ¿no? porque además tened en cuenta que en el máster muchas veces no solo estáis los de aquí, hay alumnos que nos vienen de otras universidades españolas, pero es que hay alumnos que vienen de universidades extranjeras también. Entonces, es muy normal en una asignatura de máster que la primera, segunda semana estemos repasando o fijando cosas para que todo el mundo estemos en las mismas condiciones y ya después se pueda profundizar. Vale. Muchas gracias. Quizás mi pregunta va también en la línea del compañero. Yo he estado revisando también los planes de estudio del nuevo máster de Estadística Avanzada y Ciencia de Datos y también tengo conocimiento de otros compañeros que en años anteriores han cursado el máster propio de Big Data y Data Science de la Universidad de Sevilla. Sí. Entonces, claro, mi pregunta iba también en el sentido de que si las asignaturas que se han impartido, se imparten en el máster propio, si de alguna manera van a tener influencia, se va a ver contenido relacionado, etcétera, que me imagino que es mejor que se lo pregunte a los coordinadores de la asignatura. Voy a decir lo mismo, para más detalle, mejor el coordinador te va a poder responder mejor, pero ahí sí te puedo dar una respuesta genérica. Este nuevo máster de Estadística Avanzada de Ciencia de Datos, sí es verdad que se va a parecer mucho al máster propio. En el tipo de cosas de contenido y demás va a ser bastante similar al máster propio, ¿vale? No exactamente lo mismo, no es exactamente igual, pero sí es verdad que muchas de las asignaturas y de hecho parte del profesorado que las va a impartir va a ser lo mismo que imparten en el máster propio, ¿vale? ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Cómo va a quedar configurado? Pues lo que esperamos, no sabemos muy bien qué respuesta vamos a tener, de hecho no sabemos si vamos a tener solicitudes, esperamos que sí. Ya veo que como hay alguna pregunta al respecto, creo que hay interés en este nuevo máster, pero a ver si nos sorprende y no es tanto como el que nosotros esperábamos, pero espero que tenga éxito el máster. Pero sí sé. En fin, yo obviamente contactamos con los responsables del máster propio para ver si podía haber no solo también cierta competencia, ¿no? Que este máster fuera un poco hacerle competencia al máster propio. Al final, lo que parece ser este máster quedaría un poco como un máster más académico, mientras el otro un máster más profesionalizante. En el sentido que este máster debería ser, digamos, la salida natural para un graduado de estadística o un estudiante del doble grado de matemática y estadística, que este máster, el máster universitario en Estadística Avanzada de Ciencia de Datos, fuera su máster canónico, digamos, mientras que el máster propio quede más para personas que ya están trabajando en empresas y quieren aumentar estudios, no tanto como la salida natural para un estudiante de grado, sino como más de tipo profesional. No puede ser. Pero sí es verdad que los contenidos deben ser bastante similares, porque a fin de cuentas estamos hablando de Data Science, ciencia de datos. Muchas gracias. Nada, a ti. Bueno, pues creo que nos da tiempo a una última pregunta rápida porque teníamos otro acto aquí que lo estamos retrasando un poquito, pero no importa porque creo que la protagonista del acto está también aquí. Venga, dime. Ya había dicho antes que a la hora de entrar en un máster se entra por expediente. Y yo quería preguntar, si decido no hacer máster y estoy un par de años trabajando y tal, y decido luego hacer un máster, un par de años más tarde, ¿se me guarda el expediente o hay una fecha de caducidad o...? No, el expediente tuyo a ver, mi expediente de cuando yo estudié sigue valiendo. Y estudié hace ya unos añitos, vamos a dejarlo así. Quiere decir que yo soy joven desde hace más tiempo, ¿sabes? Entonces, que no, tu expediente que tú en el grado se lo vas a tener siempre, eso queda siempre ahí, ¿vale? Vale, entonces... Lo único que sí es muy importante, y esto creo que sí lo sabéis, por favor terminad los grados. No, parece una tontería, pero es que como sé que muchos a lo mejor ya estando en cuarto tenéis alguna oferta de alguna empresa para trabajar o lo que sea, hay gente que dice, bueno, pues ya haré el TFG más adelante, me pongo ya a trabajar. No, por favor, termina los grados. Eso sí es muy importante, porque puede haber un cambio de estudio. Y como haya un cambio de planes de estudio, te las puedes ver, te las puedes desear, te tienes que adaptar y entonces ya no solo te queda lo que pensabas que te quedaba, sino te pueden caer varias asignaturas más. Cuidado, porque de esos casos sí hemos tenido en la facultad. El tiempo que yo he estado de decano he visto varios casos de eso. Entonces, sí es importante terminar. Pero una vez que hayas terminado, aunque empecéis a trabajar, no dejéis el TFG para más adelante. Por favor, terminadlo. Yo tengo un alumno de máster que hace 3 años que tenía que haber hecho el TFM. Está trabajando ya y yo creo que ya no lo va a hacer. Pero bueno, no sé, si algún año esto aparecerá de nuevo. Acaba los estudios. Pero una vez que tienes tu nota, te sirve para siempre. ¿Y la bonificación del 99 se mantendría si vuelvo? ¿Ya eso se pierde? Eso ya no lo sé. No sé si eso puede tener caducidad. Ese detalle quizás lo puedes preguntar en secretaría. Vale, Que muchas pueden gracias. estar más acostumbrados a eso. Venga, a ti. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que ya sí vamos a
a cortar para no retrasar demasiado el otro acto. De todas formas, si tenéis alguna otra pregunta que os surja, podéis escribirme, me veis por los pasillos, aunque deje el decanato ya, pero sigo siendo profesor de aquí y bueno, tendremos también a nuestra nueva decana. Bueno, pues nada, muchas gracias y cortamos aquí.